Shalom, shalom, mis amores pequeños. Seguimos con nuestra parashá 41. En esta oportunidad aprenderemos que la herencia del Eterno es para todos. Continuamos con nuestro libro Bemidbar, que lo conocemos como Números 25:10 al 29:40 y al 31. Y continuamos. Había una vez un rey que tenía como hijos a todos los miembros de un pueblo, y aunque ellos, sus hijos, conocían las normas de su rey, algunos se juntaron con personas malas de otros países e hicieron lo malo ante los ojos del rey. Eran tan malos los actos de estos hombres que empezaron a adorar a dioses falsos, y parecía como si no dieran cuenta que habían hecho enojar mucho a su rey. Fue tanto el enojo del rey que empezó a castigar a los culpables con una plaga que los mataba. Aunque en el pueblo había muchos hombres que no hacían el mal, solo uno de ellos, Pinjas, se apresuró y castigó al israelita, que estaba cometiendo la falta más grave contra sus hermanos y contra su rey. Solo así el rey paró la mortandad. Fue cuando él dio la herencia a Pinjas. Pues bien, Pinjas, él era de la historia, ya tenía una herencia del Eterno. Como era nieto de Aarón, heredaría el sacerdocio, pero ahora recibió del Eterno un pacto de paz y el sacerdocio eterno. Resulta que el Eterno le explicó a Moshe que cuando Pinjas castigó a los malos, había primero defendido el honor de su Elohim y segundo, salvado a muchos israelitas de la muerte. Muchas veces, la bendición que el Eterno sobre un padre la extiende a sus hijos, a manera de herencia, pero no siempre se heredan cosas buenas. Resulta que Miriam, uno de los pueblos que se confabuló contra Israel, también recibió su merecido de parte del Eterno. Esta es la historia 2. Él castigó a Miriam. En la parashá anterior vimos al consejo que dio el mago Bilam a los príncipes del Moab y de Midian, y el complot de ellos para alejar a los israelitas del Eterno. Pues bien, los padres madianitas convencieron a sus hijas para que fueran a enamorar, a seducir a los israelitas, y para que los convencieran de adorar a sus ídolos. Inclusive uno de los príncipes de Midian envió a su propia hija, la princesa Cosbi, a enamorar y a hacer pecar al israelita llamado Zimri. Fue tanto el trabajo y la insistencia de las mujeres de Midian que los israelitas se enamoraran de ellas, y para complacerlas hacían lo malo ante los ojos del Eterno. El mismo Zimri y Cosbi, para retar al pueblo y a Moshe, infringieron misbot muy importantes. Cuando Pinjas, el nieto de Aarón, intervino castigándolos, el primero de Pinjas ya lo conocimos en la historia anterior. Falta conocer el castigo para Miriam. No se trata de una herencia buena como la de Pinjas o como la que al final de la parashá le dio a los israelitas. Se trata más de un castigo por haber conspirado para que los israelitas se alejaran de su Elohim. ¿Y cuál fue ese castigo? El Eterno le ordenó a Moshe que persiguiera a los medianitas, que los acosara y les declarara la guerra y los venciera en ella. Eso quiere decir que todos los que hacen cosas malas para alejar a los israelitas del Eterno van a ser castigados. El Eterno no perdona
al que se mete con sus hijos e intenta alejarlos de su presencia. En la historia 3, la herencia para todos los israelitas que llegaron a la tierra prometida. El Eterno, el Rey de nuestra historia, había sacado a los israelitas de Mizraim, donde eran esclavos, y los condujo por el desierto durante 40 años. Aunque desde la salida de Moshe recibió la orden de contar todos los hombres mayores de 20 años, los contabilizados, entonces ya habían muchos muertos, y los que ahora eran jóvenes y adultos eran los que salieron siendo niños y habían nacido en el desierto. Finalmente, Israel había llegado a la tierra prometida. Solo les falta cruzar el río, conquistarla y repetirla. Y aquí inicia nuestra nueva historia. El Eterno, que es un Elohim de orden, dirigió a Moshe en la repartición de su herencia, la tierra prometida. Lo primero que debía hacer Moshe, Eleazar, el nuevo Cohen o el nuevo sacerdote, y los ancianos de Israel eran censar o contar tribu por tribu, familia por familia, a todos los israelitas mayores de 20 años que no fueran levitas. Luego, para la distribución de la tierra, Moshe, Eleazar y los ancianos tuvieron que dividirla primero en 11 sectores, uno por cada tribu, y luego cada sector lo dividieron entre las familias que componían cada tribu de los que salía desde Egipto. En este caso, se basaron en la cuenta de los hombres mayores de 20 años, contabilizados en el nuevo censo. Moshe, Eleazar y los ancianos trabajaron muy duro para que todas las tribus y a todas las familias les correspondieran tierras buenas para la agricultura o para la ganadería. Así que si nuestros padres nos dejan alguna herencia o lo que tenemos que cuidarlo con mucho gusto y con mucho amor, y valoremos para multiplicarlo o simplemente para cuidarlo, porque es una herencia que nos dejaron nuestros padres. Y así pues esta es toda la historia que tenemos el día de hoy, y pues shalom shalom y hasta la próxima.